Ahora sí. Gracias por hacerme recuerdo. Analizaremos antes de aplicar la ley. Aquí hay algo que nos puede simplificar mucho el análisis. Ya no vamos a tener que analizar tanto nodo. Les pregunto ahorita, ¿cuánto es el voltaje en el nodo B? ¿Alguien podría decirme? 8 voltios. 8 voltios. Exacto. ¿Tu nombre, amigo? Heriberto Vázquez. Anotaré aquí para que no se me olvide después. A ver, Heriberto. Ya, listo. Eso es. Bien, bien. ¿Por qué? Porque este es un nodo falso, ¿verdad? Aquí en la otra vez hemos hablado de los nodos falsos. Un nodo falso es o surge cuando yo tengo lo siguiente, ¿no? Aquí está. Esta es la forma de un nodo falso. Básicamente es una fuente de voltaje cuyo negativo está directo a tierra y su otro terminal positivo está en un nodo. Ya, eso es lo que ocurre precisamente acá, entre, con esta fuente. ¿Ve? Está conectado directamente a tierra el negativo y el positivo está yendo ya a B. Entonces dijimos que cuando ocurre eso es un nodo falso. Y el valor de este punto, de este nodo, es el valor de la fuente. En este caso sería 8. Esto valdría 8. Listo. Ya sería un nodo menos que analizar, ¿no? Bueno, ya tengo esa información. Ahora sí, aplicaremos la ley. Empezaremos por el supernodo. Ya en el supernodo, ¿qué ocurre? Tenemos que generar dos ecuaciones. La primera es restar los terminales. Terminal positivo, ¿cuál es? El terminal positivo está cayendo un voltaje C y en el terminal negativo está cayendo un voltaje Y, ¿no? Aquí puede ser cualquier letra, ¿no? Simplemente hay que escoger X y Y por comodidad, pero pueden colocar cualquier letra. ¿A cuánto es igual esto? Al valor de la fuente, 2. Esa es la primera ecuación. Ahora lo cubrimos todo, sí, como si fuera un verdadero nodo todo esto, y decimos qué corrientes están entrando. No hemos puesto las corrientes. Ya. A ver, ponemos las corrientes. Aquí va a haber una. Parece que no lo vamos a utilizar mucho, pero después aquí hay otra, ¿no? Miren, aquí ya me están dando la corriente, es un amperio. Aquí va a haber otra corriente entre el nodo D y el nodo Y. Puedo llamarle I2 tal vez. Después aquí va a haber otra corriente entre D y B. I3. Aquí también va a haber otra corriente. Vamos a colocarla de aquí. I4. Ya, ahí serían. Y aquí faltaría una más. ¿Dónde estamos? I5. Listo. Esas serían todas, ¿no? Aquí falta una más. Aquí falta una. Le voy a dar este sentido. Está yendo del nodo D al nodo A. Ya, ahí está. Por el supernodo no pasan corrientes, ¿ya? Al hacer el análisis. O sea, en la realidad sí va a pasar por aquí una corriente, sí, pero no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Porque todo esto, este rojo de acá, es como un nuevo nodo. Ya. Analizamos entonces. ¿Qué corrientes están entrando a este nodo rojo? Este super cosa que está ahí. Está entrando, para empezar, I2, ¿no? I2. I2 está entrando. ¿Quién más está entrando? I5, ¿verdad? I2 está entrando por esta parte e I5 está entrando por esta parte. Ya, más I5. ¿Quién más está entrando? I4, ¿verdad? Al punto C está entrando I4 también. Ya, I4. Y está entrando también esta corriente de 1 amperio. Así que directamente colocaré aquí más 1. No hay absolutamente ninguna corriente que esté saliendo. Todas están entrando, así que igual a 0. Ahora hacemos el análisis.
y 2. Y 2 solo está pasando por una resistencia. Parte en el voltaje D, ¿no? Y muere en el voltaje Y. En el punto Y, mejor dicho. Atravesando 2 ohmios. Y 5. Y 5 parten D y mueren C. Y atraviesa 2 ohmios. Y 4. ¿Y 4 cómo lo está haciendo? Y 4 está partiendo en tierra, ¿no? Está atravesando una resistencia nomás. Así que no hay problema. Sería 0 menos el voltaje. Mira, también cae en el punto C. Y atraviesa una resistencia de 1. Atraviesa 1. Todo esto es igual a 0. Esto está sencillo. Lo podemos hacer multiplicando a toda la ecuación por 2. De esa manera se van a los denominadores. Me quedaría la siguiente expresión. Voltaje D menos voltaje Y más voltaje D otra vez menos voltaje C. Y aquí sería negativo directamente. Menos 2 voltaje C. Ya. Puedo sumar aquí, ¿no? Términos semejantes. Aquí sería menos voltaje Y. Voltaje D más 2. Sí, están ¿Cómo partiendo sí? del mismo nodo. Sí. El más 1 nos faltaría. Cierto. Bien, bien, bien observado. Ya. Aquí sería más 2. Buenísima observación. Si no hubiéramos puesto ese 2, ese 1, todo nos hubiera salido mal. Menos 3. ¿En qué punto lo he dejado ahí? Ya. Bueno, este más 2 al final puede pasar al otro lado como menos. Esto se va, esto se va, y aquí me quedaría el menos 2. Ya, ahí está. Esa sería mi primera ecuación. Se darán cuenta, tiene, ay, no es la primera, es la segunda. La primera está acá. Ya tengo 2. Y este es el supernodo analizado. Otro punto, el nodo B ya no es necesario. El nodo B ya no es necesario porque ya sé su valor. El nodo C, analizaremos C. Ya, no, pues tampoco C, no puedo analizar el nodo C. El nodo C ya está formando parte del supernodo. Este nodo C y el nodo Y forman parte del supernodo, así que no tengo que analizarlo ya. Ya estaría analizado este punto igual y Y también. D sería lo único que me queda. Ya en D está igual medio sencilla la cosa. Todas las corrientes están saliendo. Está saliendo I6, está saliendo I2, está saliendo I5, también está saliendo I3, ¿no? Se darán cuenta, todas las corrientes están saliendo. Y bueno, como ninguna corriente está entrando, le coloco igual a 0. Ya, empezamos nomás ya. I6, su análisis. I6, ya. Aquí hay una fuente, ojo, ¿no? Una fuente. Eso quiere decir que me olvido de tierra, me olvido de la tierra. Estamos partiendo en el voltaje D. Ya. Subo, 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 subo. Más, menos. Aquí hay una caída, ¿no? Subo, subo, más, menos. Estoy pasando por una caída de potencial. ¿De cuánto? De 2. Y estoy atravesando 1. Y 2 su análisis ya lo tengo. Está acá. Uy, uy, uy. No era eso. Ahí está su análisis de I2 y de I5 también tengo su análisis. Y como estoy tomando el mismo sentido de la corriente para todo el circuito, o sea, un solo sentido, entonces puedo copiar el análisis para cada uno. Me faltaría I3 más I3. Parte en D y muere en B. Pero ¿cuánto es el voltaje en B? Es 8, ¿no? Así que directamente aquí colocaría 8. Y la resistencia atravesada es la de 1. Ya. Aquí solo voy a multiplicar a toda la ecuación por 2.
quedándome lo siguiente. 2 voltaje de menos 4 más voltaje de menos voltaje Y más voltaje de menos voltaje C. Ahí aquí falta igual a 0. No he colocado eso. Ya. ¿Dónde estábamos aquí? Y menos 8 por 2 es 16 aquí. Listo, ya está. Se dan cuenta que voy a tener 3 ecuaciones, ¿no? Simplemente van a ser 3 ahora. Mis incógnitas aquí están claritas. Voltaje Y, voltaje D y voltaje C. Porque los otros datos ya los conozco. Eh, ya. Aquí tengo 2 más 2 4 más 1 5 6. 6 voltaje D. Menos voltaje Y aquí sería. Menos voltaje Y, menos voltaje C. Menos 4 menos 16 es 20 y pasando al otro lado sobre 20 positivo. Ya está. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Solo queda resolver. Lo vamos a colocar esto en el resolvedor de ecuaciones. A ver. Ya. Para empezar, aquí tenemos menos 1, 1. Y esto es igual a 2. Tenemos aquí el 1, 2, menos 3 y menos 2. Por otro lado tenemos menos 1, menos 1, igual a 20. Mm, nos ha salido números redonditos. Eso es un poco raro, ¿no? Bueno, el voltaje en Y, aquí nos sale lo siguiente. 1, el voltaje en D me sale 4. ¿Qué más me quedaría resolver? El voltaje en C. 3. Es 3. Con esta información podemos hallar lo que concierne a lo que nos pedía el problema al inicio, ¿no? Básicamente era que yo pueda hallar la diferencia de potencial entre los nodos A y B, para empezar. Nodos A y B. A y D, mejor dicho. Ya, aquí estaba la formulilla para eso. Vamos a empezar por esa parte. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente voy a volver a copiar esto. AD. Y el voltaje de cuánto es? 4. El voltaje en el punto A. Bueno, yo no sé cuándo. Bueno, yo le he colocado 0. Así que directamente esto sería 4. Eso sería. Esa sería mi primera respuesta. ¿Qué más me piden? ¿Qué potencia suministra el generador de corriente al circuito? El generador de corriente. Ya. Esto es la diferencia de potencial, igual que en el otro ejercicio. Ya, esa es la diferencia de potencial. Luego me piden la potencia que genera la fuente de corriente ahora, ¿no? No es una fuente de voltaje, la fuente de corriente. La fuente de corriente tiene un valor de 1 amperio, ¿no? Entonces, voy a usar la misma fórmula. La potencia es igual a la corriente por el voltaje. En este caso tengo el valor de la corriente. El valor es 1 amperio. Pero ¿cuál es el voltaje que está cayendo en la fuente? No sabemos cuánto es. No lo sabemos. Y para ello vamos a hacer uso de la ruta de voltaje. Sí, es que al momento de saber cuál es el voltaje que cae en una fuente de corriente es un poco difícil. Voy a tratar de explicarlo de la manera más breve. A ver, aquí tengo B, aquí tengo la fuente
No le voy a colocar su valor y aquí tengo la resistencia de 2. Y aquí está el otro nodo. El otro nodo es C básicamente. Aquí está C. ¿Ya? ¿En qué consiste el método de la ruta de voltaje? Básicamente es venir acá e ir sumando voltajes, sumando caídas y sumando subidas de voltaje. Sí, es básicamente como hacer una malla. Ya, a ver, voy a explicar de una manera bien sencilla. Esta fuente, al tener esta polaridad, al tener este sentido, va a tener esta polaridad. En la puntita el positivo y en el otro el negativo. La resistencia, en cambio, por malla sabemos de que es al revés, ¿no? La corriente está viniendo en este sentido. Entonces, por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. ¿Ya? Esas son las polaridades. Para hallar cuál va a ser el voltaje que va a caer en esta fuente, yo voy a hacer una ecuacióncita. ¿Ya? Voy a hacer una ecuacióncita. Voy a colocarle voltaje F a esto. ¿Ya? Yo no sé cuánto será. Yo no sé cuánto será la verdad. Entonces yo voy a partir de este punto. Atentos aquí. El voltaje en B, estoy partiendo en el voltaje en B. Vengo por acá, vengo por acá, por acá. ¿Qué ocurre? Menos más. Aquí hay una subida. Subida de potencial. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? Es el voltaje de la fuente, el que yo quiero encontrar. Voltaje de la fuente. Vengo por acá, vengo por acá. Más o menos aquí hay una caída. ¿Y cuánto es el voltaje que cae en esta resistencia? Si la corriente es 1 amperio aquí, entonces el voltaje que va a caer en la resistencia es nada más que la corriente. La corriente es de 1 por la resistencia que es de 2. ¿Sí? Y finalmente llego al punto C. Este es el método que se conoce como ruta. ¿Ya? Ruta B yo le llamo. Es el mejor método para cuando piden hallar el voltaje en una fuente de corriente o cuando les piden, ¿no? Hallar el voltaje entre tales puntos, ¿no? Y ustedes tienen el valor de la corriente. Ya. ¿Esto en qué me sirve? Me sirve porque el voltaje en B y el voltaje en C yo los conozco. El voltaje en B vale 8 y el voltaje en C vale 3. Entonces de aquí tranquilamente yo puedo venir y despejar el voltaje F. Voy a colocar de rojo. Ya, ahí está. Simplemente traigo aquí, digo, el voltaje que cae en la fuente va a ser igual a lo siguiente. Voy a pasar todos los números al otro lado. Este 3, este menos 2 pasa como más. Sería 3 más 2, 5. Y este 8 pasa como negativo. Finalmente, el voltaje que cae en la fuente, ¿cuánto es? En la fuente de corriente es menos 3. Menos 3 volts. ¿Ya? Con este voltaje directamente me vengo acá. Y yo digo, menos 3, menos 3 volts por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente de este generador? 1 amperio. Entonces directamente aquí la potencia que entrega esta fuente de corriente o que genera es de menos 3 watts. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Ya estaría tachada la primera y la segunda. Y listo. Am, si quisiera saber si hay alguna consulta, tal vez, en este ejercicio que hemos hecho. Tal vez hay consultas sobre esta ruta B. También háganlas. Bueno, al parecer está claro. Está quedando claro lo que hemos hecho. Y va a quedar más claro aún cuando ustedes tomen el fly de mora y se pongan a practicar los ejercicios que están ahí. ¿Sí? Porque es la única forma. No hay otra manera. Esto se te queda practicando. No hay más. O sea, practicando y practicando y practicando hasta que no se pueda practicar. Eso es lo que
lo que hay que hacer. Vámonos al siguiente ejercicio. Ya, ahí está esa partecita. Ya, más. Con esto vamos a dar por concluido el tema de supernodos. ¿Qué ocurre acá? Acá me están pidiendo allá el valor del voltaje 1, este de acá, y me están pidiendo allá el valor de la corriente 1. Es raro, aquí no veo ninguna corriente 1. Ya, vamos a empezar con ese primer enunciado. Sin embargo, aquí no me están dando este dato. Ya, este dato sí o sí necesito para poder hacer el problema. Me están pidiendo ya el valor de un voltaje, pero no sé el valor de la fuente, eso no puede ser. Nos vamos a dar un valor. Ya esto es simplemente para que hagamos el análisis. Aquí hay supernodo, me pregunto. Esta es una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje. Este es positivo, su negativo, aquí está su positivo y su negativo. Es otra forma de representarlo. Y acá tengo una fuente de voltaje, pero es dependiente, ¿no? Depende del voltaje 1. Aquí lamentablemente voy a tener que colocar la tierra acá. ¿Por qué la tierra aquí? Porque de esa forma el negativo de esta cae ahí y el negativo de esta cae ahí. Pero ocurre un problema, ¿no? Ocurre de que esta fuente de voltaje está suelta, su negativo no ha caído. Entonces aquí yo que lo que generaría sería un supernodo. Aquí iría mi supernodo con el valor encerrado de esta fuente. Ese sería mi supernodo de ahí. Ya, vamos a ir definiendo entonces los puntos, ¿no? Para empezar, nodos. Ya aquí sería el primer nodo, este sería el otro, el terminal del final, terminal del inicio y la tierra. Voy a traer la lista de tips para poder colaborarnos con esto. Ya, definir tierra, identificar supernodo, fuente de voltaje no aterrada. Bueno, esta es mi fuente de voltaje que no está aterrada. No importa si es dependiente o independiente, siempre tiene que estar su negativo en tierra. Y si no está, hago supernodo. Analizar y aplicar la ley. Analizaremos. Vamos a ponerle nombre a estos puntos. Ya. Pregunta, ¿cuánto vale el voltaje en el punto A? ¿Y cuánto vale el voltaje en el punto C? Les pregunto. 96 en el A y 30 en el C. Listo. Exacto. ¿Ve? Ya no vamos a tener que hacer análisis en esos dos. Es más, solo teníamos que hacer análisis ahora en el supernodo. O sea, el ejercicio parece casi tan complicado como estos, pero debido a estos nodos falsos, el ejercicio es súper sencillo. Solo tengo que analizar el supernodo, ¿sí? Porque esto no analizo porque es tierra, solo me quedaría analizar esto, nada más. Bien, bien, se están dando cuenta ya cuando hay un nodo falso aquí. Ya, supernodo. ¿Cuál es el punto positivo donde cae el positivo de la fuente? El B, ¿no? Sería voltaje en B menos voltaje en D. ¿Eso a qué es igual? A 0.1, ¿qué cosa? Voltaje en 1. Bueno, aquí me están hablando de un voltaje 1. Ya, me falta poner las corrientes. Ya. Entre A y B está pasando 4 amperios, entre B y C está pasando 6. Aquí habría una corriente, ¿no? ¿Dónde más habría una corriente? Aquí. Otro color, para que no se confunda. Ya, aquí hay otra corriente. ¿Qué más? ¿Qué más? Por el supernodo dijimos que no vamos a pasar corrientes. Aquí también pasarían. Aquí habría una corriente. Y aquí también habría. Pero sin embargo, no las vamos a usar. Simplemente estoy colocándolas para que
tengan en cuenta, ¿no?, que por ahí sí está pasando igual corriente. No es que no pasa, pasa también, pero no los vamos a analizar porque ya conocemos cuánto vale. Y faltaría aquí vamos a colocarlo para abajo. Eso sería y 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Analizaremos el supernodo como un punto. ¿Cuáles son las corrientes que están entrando al supernodo? Para empezar está entrando esta de 4. ¿Ven? La de 4 está entrando al punto B, está entrando a este puntito, ¿no? 4 amperios. ¿Quién más está entrando al supernodo? Nadie más. Todas las demás corrientes están saliendo. Ah, esta más. La de I1. La de I1 está entrando por medio de la patita D, ¿no? Y la D forma parte del supernodo. Esto más forma parte. Sí, eso más. Ya, I1 más está entrando. Después todas las demás corrientes están saliendo. ¿Quién más sale? Está saliendo 6 amperios sale. Está saliendo de B. La corriente I2 está saliendo. Está saliendo por medio de D, ¿no? ¿Quién más está saliendo? La corriente de I5. No hay más, ¿no? Eso sería todo. Analizamos ahora todas estas corrientes. 4, a ver. 4, 4. Ya. Más I1. Uy, nos está quedando el tiempo ya. Nos apuraremos. I1 está partiendo de A, el voltaje, ¿no? Voltaje A. El voltaje A sabemos cuánto es, 96. 96 menos el voltaje en D. Y está pasando por la de 20. Seguimos por acá. Falta I2. E I5. I2, 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 I2. I2 está partiendo en el punto D. Está partiendo en D. O sí, Está terminando C. mm, la I1 está saliendo de A y está entrando a D. Y eso no se toma. La corriente I1 está aquí, pero no ve que el voltaje Solo se está analizando en el B y en el D. sí, estamos analizando todo esto. Todo este rojo que está marcado es mi supernodo, incluidos los terminales. Eso incluye los terminales también. Ya, entonces, aquí mi corriente I1 está entrando al terminal D. El terminal D forma parte del supernodo. Es lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Aquí arriba hemos tomado dos terminales, Y y C, ¿no ve? Entonces, todas las corrientes que entraban al supernodo entraban por Y o entraban por C. Sí, hay dos formas de entrar o salir. Son como dos puntos. ¿Ya? Por eso ya anotándolo así. Seguiremos con I2. Ya, I2 está partiendo en D, termina en C. C vale 30, por lo tanto, voltaje en D menos 30. Sobre la resistencia que sería de 10. Me faltaría I5. ¿I5 cómo está haciéndolo? Está saliendo del voltaje D y está terminando en tierra. ¿No? Está terminando en tierra. Y está atravesando la resistencia de 40. 40 ohmios. Aquí está todo bien, ¿no? Puedo desarrollar esto un poco más. A ver, multiplicamos por 10, por 40 directamente a todo. Ya, si hacemos esa multiplicación, ¿qué me va a quedar? 40 por 4, 160. 2 por 96. 192. Por 2 voltaje de 6 por 4, 24.
240 más 4 voltaje D menos 120. Finalmente aquí vendría el voltaje D, ¿no? Listo, ya. Aquí tengo que desarrollar un poco. A ver, 160 más 192. Aquí es 352. 240 menos 120. 120, cabalito aquí. 120. Casi la única incógnita aquí se darán cuenta es voltaje D. Y aquí tengo 4 más 1, 5. Ya, aquí lo que voy a hacer es despejar. Sumados va a dar aquí 7 voltaje D. Y finalmente haciendo la operación, ¿cuánto me va a dar voltaje D? 350, no, 352 menos 120. Y todo esto dividido entre 7. Bueno, aquí sin hacer mucho esfuerzo ya me ha salido. Porque se darán cuenta de que tenía solo una incógnita. La única incógnita que aparecía aquí era voltaje D. ¿Sí? Eso se debe a que se darán cuenta los valores que ya tengo de los nodos me están haciendo ese favor. ¿Sí? Ya sé cuánto vale el voltaje en D. 33.14. 33.14. ¿Ya? Entonces solo me quedaría esta ecuación de acá en sí. Esta me queda. Esa de allá. La pregunta ahora es, ¿dónde entra B1? ¿Qué representa este voltaje 1? Voltaje 1. ¿A qué es igual ese voltaje 1? Solo me falta hallar el voltaje 1 para que con voltaje de ello pueda hallar esto. Ese es el único dato que me falta. Vamos a analizar esa resistencia. ¿Ya? Aquí tengo la resistencia. Ya, no me importa su valor, pero aquí me está diciendo el voltaje que está cayendo en ella es de voltaje 1. ¿Qué tengo aquí abajo? Aquí abajo tengo tierra, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo un voltaje igual a 0. Y aquí arriba, ¿qué tengo? El voltaje D. Entonces, es algo similar con las fuentes. Es algo similar a las fuentes porque incluso aquí me están dando la polaridad de la resistencia. Más, menos. Similar a las fuentes. Exactamente lo mismo es. Yo voy a venir acá y decir, el voltaje 1 no es nada más que el voltaje D menos 0. Sí, es como si yo agarrara mi tester y estoy midiendo esto y esto, ¿no? Lo que va a hacer el tester es básicamente restar este valor menos este valor. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al valor que está cayendo acá, en esta resistencia. Ya, entonces se darán cuenta de que el voltaje 1 es básicamente lo mismo que el voltaje D. Entonces con esa información me vengo a la ecuación que tenía aquí al inicio. Yo digo lo siguiente. Ya, corrigiendo, ¿no? Esto, el voltaje 1 no es nada más y nada menos que el voltaje en D. Entonces yo digo el voltaje en B va a ser igual a 1 voltaje D más 0.1 voltaje D. Finalmente voltaje B va a ser igual a 1.01 del voltaje B. De voltaje en D, mejor dicho. Y el voltaje en D ya sé cuánto vale. Directamente pueden entrar su valor. Vale 33.14. Todo esto por 1.01. Listo. Ya tengo el valor. Ya está. ¿Sí? Sin resolver ningún sistema de ecuación. Lo cual es poco común que se den estos casos, la verdad. Pero ahí está, ¿no? Ya sé cuánto vale D, B y el punto A y el C. Ahí está. Con toda la información y con todo el análisis que hemos hecho ya lo sabemos. Ahora me piden hallar el valor de el voltaje 1
Voltaje 1, como el voltaje 1 es igual al voltaje D, el voltaje 1 también va a ser igual a esto. Y me piden hallar la corriente. Bueno, las corrientes las puedo encontrar, ¿sí? Porque aquí tengo sus ecuaciones. Para hallarlas simplemente necesito reemplazar este valor, que lo tengo acá. Eso ya lo pueden hacer ustedes. Bueno, ah, ¿algún comentario tal vez de este último ejercicio? Ya. ¿Dudas o consultas? Esto sería tal vez bueno aclarar. El supernodo encierra la fuente, ¿ya? Encierra la fuente de voltaje, pero también encierra dos terminales a los costados. Eso es lo que hemos hecho acá. Acá encerraba dos terminales. Acá también encerraba dos terminales, ¿no? Eso tomen en cuenta al momento de hacer el análisis para cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y al supernodo, para empezar, tienen que tratarlo como la resta de los dos terminales, es igual a la fuente, y después tienen que tratarlo a todo esto como si fuera un punto, por donde pueden entrar corriente o salir corrientes. Carlos Mauricio, por favor, la pizarra no lo rayes. Perdón, Auxis. Ya, ya. Ya, entonces vamos a quedar aquí. Y